Lectura de un fragmento del capítulo 5 de la quinta novela de Recero, por Borjito. Subaru babeaba, balanceándose sobre el hombro de la figura sin oponer resistencia alguna. Ya no sentía la mayor parte del dolor por las heridas que había sufrido en la caída desde el carruaje dragón. No era que no pudiera sentirlas, sino que otro dolor se llevaba de paso todo lo externo, por tanto, ya no importaban. Él gimió. La agonía desgarrando su corazón le robaba toda voluntad de comenzar una pelea. Atrás, donde el carruaje dragón se había volcado, las figuras que rodeaban a Subaru habían comenzado algún tipo de encantamiento. Mientras escuchaba ese sonido, Subaru sentía algo extraño creciendo dentro de su cuerpo, retorciéndose y consumiéndolo desde el interior, como si el timbre en su cabeza no fuese suficiente para llevarlo a una intensa locura por sí mismo. Una y otra vez, él oía la voz de alguien sobre el encantamiento. Sonaba diferente, como el susurro de la voz de una mujer. Un susurro como una maldición. A su manera, amable y gentil, reprendía a Subaru y lo dirigía a la locura. «Si siguiera un poco más, solo un poco más», pensó él, y luego se estremeció. Ese dolor rompía el corazón de los hombres. Los deformaba en figuras irreconocibles, los cambiaba, volvía inhumanas a las personas. Ese tipo de maldición era. Repentinamente, las comisuras de sus labios se doblaron en una sonrisa alocada, babeando mientras recordaba algo, al parecer. La reverberación de la cosa negra retorciéndose se volvió más distante, y la atención de él comenzó a desplazarse de su agonía interna a la de su exterior una vez más. En consecuencia, olvidó la inquietante sensación que había amenazado con desgarrar su corazón y comenzó a llorar quejumbrosamente en respuesta al dolor, que fue más inmediato. El cuerpo de Subaru tenía heridas por todos lados. Deseaba una mano para consolarlo, una voz, calidez. Pero la figura corriendo por entre los árboles, que parecía desplazarse por una pista de juegos, no le prestó atención. Sujetaba a Subaru con una fuerza tan increíble que éste no se podía mover ni una pulgada, y aún así, el delicado cuerpo poseía una agilidad inimaginable, corriendo a través del bosque como el viento mismo. Las profundidades del bosque no tenían señalaciones, y a pesar de ello, el caminar de la figura mantenía la certeza de alguien con un guía. ¿Cuántas decenas de minutos habían estado corriendo de esa manera? Gradualmente, la velocidad cesó, y ellos llegaron a un punto de detención completa. Frente a ellos había una prominente muralla de roca, destapada a excepción de los líquenes cubriendo su superficie. La pared, extendiéndose por encima del campo de visión, era una fortaleza natural que no podía ser escalada fácilmente sin la ayuda de herramientas apropiadas. Quizá había tomado un mal camino. Sin embargo, la figura no mostraba señal de confusión mientras se erguía ante el casco de roca. Gentilmente, dio un paso al frente y presionó con una mano en una sección de la piedra. La ligera crispación en la piel de Subaru fue similar a la que sentía cuando alguien usaba magia cerca de él. Cuando su abductor tocó la muralla frente a él, la masa de roca bloqueando su camino desapareció instantáneamente, como si fuese magia auténtica. Fue un increíble fenómeno sobrenatural. Aparentemente, el hueco dejado por la roca desaparecida pertenecía a una caverna. La figura ajustó su agarre sobre Subaru y lo cargó con gracia hacia la caverna. El aire en la caverna era frío y espeluznante, pero el andar de la figura era tranquilo. De vez en cuando, los gemidos de Subaru parecían perturbar esa tranquilidad, pero su secuestrador no mostraba seña de importarle. Luego de avanzar varias docenas de yardas, incluso la luz filtrándose por la entrada desapareció. Aparentemente, la roca había sido restaurada, ocultando la caverna una vez más. Ellos podían ver dentro del espacio vacío incluso sin la luz de la entrada. El estrecho corredor rocoso tenía cristales blancos en intervalos regulares, y su luz brillante guiaba la figura a través del camino. Siguiendo esa luz,
El ser encapuchado de negro se internó más y más profundamente en la caverna, metiendo a Subaru cada vez más en la oscuridad. Entre más profundo iban, más comenzaba a agitarse la cosa negra retorciéndose en el interior de Subaru. Esta vez, en lugar de rasgar los órganos internos de Subaru, lamía cada rincón de su ser, como si demostrara su afecto. El dolor, incesante e intensificándose, incrementaba sorprendentemente la sensación que hizo a Subaru arquearse en el hombro de su captor. Lágrimas fluyeron de los bordes de sus ojos mientras seguía con su frívola risa. Finalmente, el corredor de roca aparentemente interminable llegó a su fin. El resplandor de los cristales era un poco más fuerte. Él fue capaz de percibir las cosas un poco más claras en ese corredor, y esta era una caverna natural especialmente grande. Ahí, Subaru estaría frente a frente con la verdadera malicia de ese mundo. ¿Adiós? Había un hombre delgado. El hombre en la caverna, rodeado por sombras, vestía ropas negras como los otros. Era un poco más alto que Subaru, pero su físico era piel y huesos, tan delicado como un cadáver. Su cabello verde oscuro no tenía vida. Lucía débil e insalubre. Era así exceptuando la locura en sus ojos. La figura transportando a Subaru ató su cuerpo sin resistencia a la pared de la caverna. Con cadenas y grilletes de hierro abrazados de sus extremidades, la mente de Subaru parecía ausente mientras era empujado contra el duro suelo. El hombre abrió sus ojos, mirando a Subaru con profundo interés. Se inclinó al frente de manera extraña, con su cadera doblada en un ángulo de 90 grados y su cabeza doblada perpendicular a su cuello. Su mirada, tan fría como la de un reptil, se disparó a través de Subaru. Ya veo. Ciertamente. Esto es muy interesante. Miró fijamente a Subaru, concentrándose completamente en él, y asintió como si entendiera algo. El individuo que había traído a Subaru se arrodilló con seriedad en el lugar, esperando las siguientes palabras del hombre con gran reverencia. Mientras el primero se arrodillaba, los otros lo imitaron. Sin embargo, el hombre en el centro no reaccionó a la muestra de respeto a su alrededor. En vez de ello, llevó su pulgar derecho a su boca mientras se sumergía solo en su pensamiento. Parecía que podría morderse la uña por diversión. En su lugar, sus molares traseros aplastaron el dedo mismo. Sacando la carne enrojecida del rincón de su boca, el hombre no prestó atención al sangrado de su dedo machacado mientras expresaba una pregunta. ¿Podría ser posiblemente orgullo por casualidad? Pero, incluso con un hombre loco que se dirigía a él, Subaru tampoco estaba en sus sentidos. Subaru vio la automutilación, aparentemente queriendo apartar la mirada, pero continuó riéndose todo el tiempo. Los dos hombres, ninguno en su sano juicio, se miraban el uno al otro. La locura en los ojos de cada uno parecía alarmar al otro. Eso no parece ser una respuesta. El hombre levantó su propio cuerpo. La rivalidad se desintegró con un lloriqueo. El hombre sacó su pulgar de su boca mientras parecía recordar algo, sin señal de haber ablandado su estado de ánimo. Tocó su propia frente con su mano embarrada de sangre. Ya veo. Se me ocurre que he sido grosero. Mi diosa, todavía tengo que presentarme, ¿no es así? Una sonrisa burlona y malévola se dibujó en él, mientras actuaba con una cortesía totalmente incongruente. La sonrisa demente de Subaru parecía indicarle una prueba positiva de algún tipo de intimidad entre ellos. Soy Betelgeuse Romané Conti. El hombre dobló su cintura cortésmente mientras decía su nombre. Luego de ello, volteó solamente su cabeza hacia adelante y declaró su título. Arzobispo del pecado del culto de la bruja, confiado con los deberes de pereza. El hombre, Betelgeuse, apuntó a Subaru con los dedos de ambas manos y rió. Su carcajada obsesivamente alta rasgó a través de la tranquilidad de la caverna con un eco sombrío. Las carcajadas resonaban en las paredes de la caverna fría y oscura.
No estaba claro qué le había causado tanta gracia a Betelgeuse como para hacerlo reír, pero se sacudió con alegría mientras pelaba sus dientes ensangrentados. Frente al entretenimiento del hombre, las mejillas de Subaru estaban tensionadas por sus propias risas secas. Los grilletes de hierro le fueron abrazados tan apretados que sus manos y pies habían cambiado de color. El adormecimiento se extendía a través de él gracias a sus arterias constreñidas. Parecía que su bienvenida no había sido cálida de ninguna manera. ¡Ay, qué comedia! Es una escena muy interesante. ¡Cierto! ¡Mi cerebro se estremece! Una risa salvaje cayó sobre Betelgeuse mientras trazaba una especie de símbolo en la pared con la sangre escurriendo de su mano. La falta de sentido en la figura hizo del mural improvisado un reflejo del estado mental del hombre. Mientras los dos hombres con la percepción de la realidad atrofiada se encontraban uno frente al otro, una de las figuras arrodilladas intervino. Era el alto que había cargado a Subaru hasta allí. La figura le murmuró algo a Betelgeuse. Fue un susurro como el sonido de las alas de un insecto, alcanzando solo a Betelgeuse. Una vez lo escuchó, la risa salvaje de Betelgeuse se desvaneció. Dejó de lado toda burla e inclinó su cabeza para formar un ángulo recto. ¡Con que así es! ¡Ay, exalta mi corazón! ¡Hace temblar mi corazón! ¡Sí! El tono de voz y su expresión fueron completamente diferentes. Con un aspecto serio, cambió su tono instantáneamente. Esta vez, Betelgeuse aplastó los dedos de su mano izquierda, que hasta ahora no estaban dañados, uno a uno, sin la mínima vacilación. Los sonidos de los huesos rotos y la carne machacada resonaron. ¡Estoy lleno de vida! Betelgeuse sacudió los dedos aplastados de su mano izquierda, salpicando sangre mientras miraba arriba hacia el techo. Sin moverse, la sombra lo miraba y se quedó de rodillas mientras le susurraba de nuevo a Betelgeuse. ¡Mi dedo anular izquierdo destruido! ¡Oh, qué prueba tan dulce es esta para nuestra diligencia! Haber sido recompensados tan abundamente. El día de hoy le hemos mostrado a este incierto mundo qué es el verdadero amor. Eso está bien. Los huesos restantes del anular izquierdo se han fusionado con el medio y el índice. ¡Hay todavía 9 dedos! ¡Muchas oportunidades para probar mi devoción! Extendió su mano goteando sangre y la posó en la cabeza de la figura arrodillada como si le agradeciera. Subaru no podía ver dentro de sus mentes mientras sus cuerpos enteros se estremecían, pero ellos parecían profundamente influenciados por la acción de Betelgeuse. ¡Sí! ¡Una prueba! ¡Esto es una prueba de confianza! ¡Todo para expresar nuestro cariño! ¡Iluminación! ¡Guía! ¡Ah! ¡Mi cerebro se estremece! Mientras Betelgeuse reía con deleite, lanzando saliva, las figuras pusieron sus manos juntas en lo que aparentemente era una adulación. Fue una reunión extraña e inquietante, una que solo ellos comprendían. El informe de la figura se volvió más detallado, pero dentro de la tranquila caverna fue más silencioso que el andar de un ratón. Además, fue casi como si su propósito fuese proveer material vil para la rutina de comedia de un solo hombre de Betelgeuse. Betelgeuse retorció sus labios, bajó su cuerpo y se inclinó al frente para llevar su cara cerca de la de Subaru. Dejando eso de lado, ¿qué es este hombre? Con un aliento apestoso soplando hacia él a una corta distancia, los ojos locos de Subaru miraron hacia arriba, indiferentes. Ciertamente. Esto es extraño, turbulento, inconmensurable. ¿Qué está haciendo en esta situación alguien como tú, que no está descrito en el Evangelio, en la víspera de la prueba? ¡Carruaje dragón! ¡Oh, los dragones de tierra son encantadores! ¡Adorablemente leales! ¡Diligentes en obediencia! ¡Diligentes en trabajo! ¡Una especie que se esfuerza por destacar en todas las cosas!
¡Mataste uno! ¡Oh, eso también es bueno! Tiraba del carruaje, así que no se podía evitar. Ha sido laborioso una vez más, ya que aún hay dedos en mis manos. La diligencia es lo más crucial de todo. Amor, vida, gente, diligencia en todas las cosas. Betelgeuse estaba muy alterado. Dobló tanto su cuerpo hacia atrás que casi tocaba el suelo. Se enderezó con un arco disparado, con una mirada de éxtasis. Mis dedos son tan diligentes. Vencieron a un dragón de tierra, un símbolo vivo de diligencia. ¡Ah! Mi cerebro se estremece. ¡Tiembla, tiembla, tiembla! Betelgeuse, cuya locura se elevaba a niveles desconocidos para la gente normal, tenía sangre goteando de su nariz. Cuando alcanzó sus labios, Betelgeuse la lamió con su lengua y sus mejillas se relajaron mientras un aspecto intoxicado lo envolvía. Cerró los ojos y su cuerpo se estremeció como si su fervor alcanzara su punto máximo. Betelgeuse limpió salvajemente el sangrado de su nariz con la manga de su hábito religioso y dejó salir un largo suspiro. El dragón de tierra que murió era perezoso, ¿no es así? Con eso, la excitación anterior no tenía cabida mientras él apuntaba hacia la entrada de la caverna y hablaba con un comportamiento calmado y voz prudente. Aquí, en la víspera del día de la prueba, la eliminación inmediata de los restos del carruaje dragón evitará que se revele nuestra existencia. Hemos eliminado toda presencia humana, así que no tendremos que preocuparnos por testimonios de... ¿otros a bordo? Te encargaste de ellos, ¿no? Betelgeuse, escuchando el reporte de la figura, sacudió su cabeza. Los huesos de su cuello crujieron. ¿Otro en el vehículo? ¿Una chica de cabello azul? El anular izquierdo se involucró, demoliendo el carro dragón y entró en combate mientras el chico estaba siendo asegurado. La chica destruyó el anular en el proceso. No está claro si la chica está viva o muerta. Por un rato se sumergió en pensamiento. Su cabeza giraba de izquierda a derecha como el péndulo de un reloj, inclinándose, girando, bamboleando y finalmente inclinándose al frente. No está claro si está viva o muerta. Betelgeuse murmuró con un tinte de oscuridad en su voz mientras levantaba su rostro y miraba hacia los ojos vacíos de la figura. ¿Eres pereza? Mientras los ojos de la figura se ensanchaban abruptamente, Betelgeuse agarraba ferozmente ambos lados de su cara. Sus dedos aplastados de ambas manos le manchaban las mejillas con su sangre, pero Betelgeuse no le tomaba importancia mientras gritaba. Dejaste un elemento de incertidumbre en la víspera de la prueba. Eso. Así es como muestras tu lealtad al Evangelio. ¡Oh, vaya perezosos! ¡Perezosos, perezosos, perezosos, perezosos! No estaba claro dónde guardaba tal poder un hombre de piel y huesos, pero Betelgeuse sacudió fácilmente la cabeza en sus manos, lanzó a la figura de vuelta al suelo y se le echó encima. Luego miró hacia el cielo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La pereza de mis dedos es la mía. Oh, por favor, perdone la indolencia en esta carne, llena de amor por usted. Vivo solo para trabajar diligentemente dando cuerpo y alma por el Evangelio, por los ideales. Perdone que haya perdido el tiempo en ociosidades. Mientras las lágrimas salían de Betelgeuse, la figura en el suelo sollozó por sí misma. Mostrando una reacción humana por primera vez, miró al cielo y rezó, igual que Betelgeuse. Amor, esto es amor. Uno debe sacrificarse por amor. La ociosidad no puede ser permitida. Debo obedecer al Evangelio. Debo regresar el amor que se me ha concedido por mí mismo. Con una voz chillona, Betelgeuse les dio una orden a los encapuchados de negro. La chica cuya muerte es incierta. ¡Encuéntrenla! Si está viva, estrújenle el cuello. Si está muerta, arránquenle la cabeza y tráiganla aquí. Recompénsenla con amor. En respuesta, las figuras aparentemente se fundieron en la oscuridad de la habitación y desaparecieron.
Mientras partían, Betelgeuse quedó con la mirada ausente, respirando alterado y de rodillas por un rato, para luego volverse hacia Subaru. Entonces, ahora. Todavía de rodillas, Betelgeuse se acercó a Subaru, quien estaba agachado. Y al final, ¿qué eres tú? El Evangelio no parece haberte guiado aquí, pero su amor es muy espeso a tu alrededor. De verdad, es lo más interesante. Betelgeuse sacó la lengua, acercándola casi lo suficiente para lamer los globos oculares de Subaru. El hombre de cabello verde aplaudió con sus manos, incapaz de ocultar su deleite ante el chico que miraba cosas que no existían. Debería conocer las caras de todos, excepto Orgullo. Pero, habiendo dicho eso, no creo que el amor que has recibido sea ajeno al Evangelio. Con ese murmullo, Betelgeuse rebuscó dentro de su hábito y sacó un volumen sencillo. Era un libro con pasta negra, casi tan grande y pesado como un diccionario. A primera vista, pareciera que simplemente cargaba su libro favorito con él, pero eso sería un acto muy normal para un hombre loco. Ah, siento el amor del Evangelio. Mi cerebro se estremece. Betelgeuse descansó el libro sin título en sus manos, mientras que con calma y reverencia pasaba las hojas. No estás descrito en el Evangelio. Por supuesto, tampoco hay nada aquí acerca de los problemas que ocurrieron hoy, en la gran víspera de la gran prueba. En otras palabras... Betelgeuse cerró el libro con fuerza, escupiendo saliva mientras levantaba el libro cerrado. Eso significa que no eres nada por lo que alterarse, incluso si has recibido tal afecto tan profundo. Eso es muy inconsistente. Tocó su sien con un dedo, arañándola con una uña como si estuviera tratando de cavar un hueco. Rasgó la piel, hasta el sangrado. El violento paisaje frente a los ojos de Subaru no tuvo una reacción. El chico simplemente continuó con su risa frívola, mirando ociosamente mientras Betelgeuse se hacía daño a sí mismo. Se siente tan solitario ser ignorado. Incluso así, he sido tan cálido y amable contigo. Tú. Sus palabras se arrastraron, y en el siguiente instante, las manos de Betelgeuse agarraron el rostro de Subaru. La expresión del chico estaba congelada, y su mente estaba en algún otro lugar, mientras Betelgeuse lo forzaba a verlo. No fue sorpresa que, a pesar de su estado estupefacto, Subaru frunciera el ceño y se resistiera al trato violento. La voz de Betelgeuse era tranquila, pero había un poder en sus ojos que no aceptaría un no por respuesta. Mírame a los ojos. Subaru se estremeció alterado. Su rostro permanecía en blanco mientras miraba a Betelgeuse como le había dicho. Esos ojos grises, destellando con locura, ponían a prueba la mente de Subaru. Responderás. Tu mente responderá. Exijo respuesta a mis preguntas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué se te ha concedido tal afecto? ¿Por qué no tienes un evangelio? ¿Eso significa que ella le habla directamente a tu corazón? Parece que estás en un callejón sin salida, por tanto reorganizaré mis preguntas. Luego de que su serie de preguntas fuera rechazada, Betelgeuse inclinó su cabeza 90 grados a la derecha. Con su cabeza en horizontal, miraba a Subaru desde abajo. ¿Puedes oírme? Betelgeuse alargó su lengua, lamiendo el ojo izquierdo de Subaru. Las cadenas de Subaru tintinearon cuando trató de alejarse de Betelgeuse luego de su gesto extremadamente sombrío. Sin embargo, eso solo duró hasta que oyó el siguiente enunciado. ¿Podría preguntar por qué finges estar loco? Asco. No, estoy asustado. Perdóname. Sálvame. Me asusta. Él no sabía qué se le iba a ser dicho.
La espantosa sensación de que alguien lama sus ojos, la incomodidad de ser visto de esa manera, y sus ansias por evadir la locura de los ojos mirándolo, todo hacía su cuerpo paralizarse. Con su boca abierta distraídamente y su ojo siendo lamido, Subaru fue interrogado de nuevo. ¿Por qué pretendes estar loco? Subaru trató de golpearlo con su mano esposada. La cadena se tensó, negándole su libertad. Su brazo se agitó un poco en el aire antes de caer de vuelta al suelo. No, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué estás actuando como si tuvieras tal grado de locura? Él no debió haber escuchado. No debió permitir que las palabras entraran en sus oídos. No debía saberlo. Sacudió su cabeza, gritando mientras luchaba contra las esposas. Su conciencia estaba en algún lugar muy alejado. Tenía que sacar de sus oídos las palabras del hombre frente a él, porque tenía prohibido escuchar, saber, darse cuenta. El subconsciente no prepara rutas de escape tan convenientes. Tú, conscientemente y con plena voluntad, te envolviste en tal locura, ¿no? Tu locura es muy lúcida. La manera astuta en la que buscas simpatía y ruegas por amor deliberadamente es muy insolente con aquellos que están locos de verdad. Subaru levantó la voz, gritando suficiente para rasgar su garganta, tratando de hacer que las palabras del hombre desaparecieran. Pero el hombre parecía burlarse de su resistencia, y su voz entró en los tímpanos de Subaru como una aguja. Tu pretensión de ser un hombre loco es bastante deficiente. Si estuvieras loco de verdad, si estuvieras empapado en locura en un sentido verdadero, nunca reconocerías los ojos de otro, porque no entenderías que existiera alguien más allá de tu loco ser. Sería un mundo de una persona, alguien atrapado en el yermo desolado de su propia mente. ¡Ah, qué comedia! ¡Qué farsa de verdad! ¿Por qué? ¿Por qué pretendes ser un loco? Si de verdad fueras un desviado, la mentira no caería tan rápido. No puedo dejar de reír. Respirar dolía. Él se sentía horrible. Algo estaba haciéndose camino en su interior, tratando de afirmar su propia existencia. No, había estado ahí desde el principio. Él simplemente lo había sellado y pretendía no mirarlo. Era porque sabía de su presencia que él no podía permitirle salir a la superficie de ninguna manera. ¡Lamentable! ¡Patético! Tú, un humilde y profundo pecador, emborrachado por tu propio patetismo. Me apiado de ti desde el fondo de mi corazón. Eres tan amado. ¿Por qué tienes que rechazarlo? ¿Deseas quedarte estancado mientras el viento te reduce? Sin ahogarte en el amor que se te ha concedido libremente, sin devolver su devoción. ¡Ah! ¿Cómo puede? ¿Cómo puede ser? El hombre de color gris agarró la cabeza de Subaru y la empujó violentamente hacia la pared. El poderoso movimiento estampó la parte superior de su cuerpo contra la roca, haciéndolo ver chispas dispersándose mientras su cabeza comenzaba a sangrar abundantemente. Tú eres de verdad perezoso. Sonó un clang, y Subaru sintió como si algo en su cabeza se hubiera partido en dos. No te escucho. No estoy escuchando. Son todos desvaríos de un hombre loco. Nada de eso da en el blanco. Nada de eso llega a ser verdad. Todavía no entiendo nada. Así es como debe ser. Así es como se supone que sea. Tiene que ser así. Si no lo es, yo... ¡Ay! Ha sido suficiente. La cosa negra en su interior alcanzó su máximo, lista para explotar en cualquier momento. Justo antes de que lo hiciera, el hombre lo jaló lejos del borde con un murmuro calmado, como si la locura de antes fuera un recuerdo distante. Arrebatado del mundo de profunda locura, la sensación de peligro que Subaru sentía del hombre se duplicó, poniéndole la piel de gallina. El hombre le dijo:
Sí, arrinconarte en una esquina causará una pequeñez, sí. Una pequeñez muy problemática después. Tómate tu tiempo, afronta lentamente la verdad de tu devoción y seguramente encontrarás tu respuesta. ¿Qué estaba tratando de decirle el hombre? De principio a fin, las palabras que salían de su boca habían sido una serie de insultos. Subaru no lo entendía. El hombre actuaba como si entendiera algo acerca de él. Por un momento, hablaba como un adulto, llevando a un niño de la mano amablemente. Luego, actuaba como un monstruo, seduciendo a personas perdidas mientras tratan de cruzar un puente. Era un monstruo más allá del entendimiento. La distancia entre ellos podría permanecer como estaba, por siempre. Antes de cruzar la frontera a una tierra sin retorno. El hombre dijo: «Ah, en otras palabras, no eres perezoso, eres diligente». Los ojos de Subaru mostraban una falta de entendimiento mientras las palabras perceptivas del hombre loco lo presionaban. Betelgeuse se cruzó de brazos mirando hacia el cielo, murmurando como si estuviera rezando. Esta era la única acción que hacía que su título de arzobispo no pareciera una farsa. Luego de rezar un rato, Betelgeuse pareció haber notado algo y miró hacia atrás. «¡Oh, Dios!». Estaba mirando a las figuras que emergían una tras otra dentro de la caverna, las que se habían desvanecido y retirado. Las túnicas negras parecían brotar directamente del suelo. Su número excedía a 10. Se arrodillaron en reverencia a Betelgeuse, inclinando sus cabezas mientras esperaban instrucciones. «¿Qué significa esto? ¿Que la chica está viniendo? Ah, ¿es eso por lo que regresaron? Eso es bueno, eso es muy bueno, en todo sentido. Démosle la bienvenida, debo darle la bienvenida con mis propias manos». Betelgeuse estaba inundado de alegría. El significado de sus palabras no había alcanzado a Subaru. Sin embargo, el chico estaba jadeando como si tuviera fiebre. Nada más que una voz gimiendo salía de su boca, pero por dentro un inexplicable sentimiento estaba guiando algo en su interior hacia la superficie. Pero su boca se sentía como si algo invisible estuviera bloqueándola, dejando su voz atrapada en el interior. Lo que sentía callando su garganta era diferente al temor o a otras emociones. Era como si algo tangible, algo físico mantuviera sus labios sellados. Subaru abrió sus ojos, sintiendo como si una mano invisible estuviera constriñendo su garganta. Cuando vio alrededor, vio a Betelgeuse riendo. «Ahora no hay necesidad de ir a prisas. Tenemos bastante tiempo». La risa seca y burlona de Betelgeuse reverberaba a través de la caverna. Incluso si la mordaza invisible desapareciera, Subaru no tendría manera de detener la inquietante vibración resonando contra sus tímpanos. Teniendo prohibido incluso reír o llorar, todo lo que podía hacer era esperar en silencio. Pasó poco menos de una hora cuando el cambio que aguardaba esperanzadamente finalmente llegó. Las figuras permanecieron de rodillas, manteniendo su silencio como era costumbre. Betelgeuse pasó caminando entre ellos sin pronunciar una palabra, dejando solo sus pasos y el cansado respirar de Subaru como disturbios en el ambiente de la recámara. La primera figura en levantar la cabeza fue la más cercana al corredor conectado a la recámara. Siguiendo los movimientos de ese individuo, los otros fanáticos levantaron sus rostros uno tras otro. Betelgeuse, notando sus movimientos, miró hacia la entrada de la caverna, igual que ellos habían hecho, y rió. Una expresión de regocijo lo suficientemente amplia como para rasgar las comisuras de su boca apareció sobre su rostro. «Parece que ella ha llegado». El eco de un gran rugido ahogó el feliz murmullo de Betelgeuse. Una increíble explosión estruendosa lo destrozó, y el sonido de destrucción envió feroces vibraciones a través del frío aire de la caverna. Los sonidos sucesivos también alcanzaron a Subaru a través del duro suelo.
y todos los presentes fueron capaces de sentir que la entrada había sido impactada por un golpe muy violento. Las figuras se desplazaron y se pusieron de pie, sacaron las cruces de sus flancos y posaron con sus manos en posición baja. Aunque estaban en una recámara de la caverna, cuando 10 personas raras se movieron juntas, fue imposible decir que tenían suficiente espacio. Se comportaron con la urgencia de un salón de clases en un simulacro de incendio, preparándose a sí mismos para responder al asaltante. No había suficiente espacio por ningún lado para hacer un escape. Era una condición favorable para un intruso en desventaja numérica. ¡Los encontré! Su feroz bola de hierro se puso en marcha y se llevó de paso a las sombrías figuras, creando varias manchas rojas contra la pared. El mayal, matando a 3 figuras con el primer golpe, era un arma asesina imparable que arrebataba la vida a todo lo que tocaba. No había más opción que esquivarla, pero la caverna confinada hacía de ello una proposición difícil. Cayendo al suelo, la bola de hierro rompió la superficie rocosa, y sus pinchos ensuciados con sangre y carne hicieron un ruido sordo cuando se clavaron en la tierra. El cabello azul de la chica que caminaba delante estaba teñido totalmente oscuro, mientras que sus ojos brillantes examinaban la recámara. Fijaron su atención en el chico que yacía en el suelo. Sus labios temblaron mientras respiraba superficialmente. ¡Subaru! Me alegra tanto. El demonio, Rem, relajó sus hombros mientras pronunciaba el nombre del chico con alivio. Su apariencia era horrorosa. Los cortes que tenían expresaban el heroísmo que envolvía su llegada. No había ni una sola parte de su cuerpo que no estuviera empapada de sangre. Su cabello azul ahora estaba color negro profundo. No había rastro visible del delantal que había sido calcinado. Sus piernas, saliendo de su falda rota y deshilada, estaban laceradas. Su brazo izquierdo había sido quemado tan cruelmente que Subaru quería volver sus ojos. A pesar de que su cuerpo entero estaba cubierto por el perfume de la sangre y la muerte, Rem sonrió hacia él de manera reconfortante. Y, con Ren acechando tan violentamente ante él, Betelgeuse levantó la voz en una aclamación. ¡Oh, Dios! ¡Qué maravilloso! Había olvidado que Rem asesinó a sus subordinados frente a sus propios ojos. Al contrario, parecía haberlo incitado más todavía. Su voz extasiada explotó en una aclamación. ¡Una chica! ¡Una sola chica! ¡Aguanta todas esas heridas y sigue avanzando! ¿Y por qué? Por este joven. Has llegado a estos extremos para rescatar a este chico amado. Estás poseída por el amor. ¡Vives por amor! ¡Puedes guardarte tu sermón, devoto de la bruja! Betelgeuse estaba parado entre Subaru y Rem. Prácticamente le salía espuma de la boca mientras gritaba con gozo. Rem lo miraba fríamente en su alocado estado mientras continuaba. Son una panda de idiotas por haber entrado en los dominios del maestro Roswell, señor del territorio Mathers, y haber cometido actos ilegales. Con mi señor ausente, yo, Rem, lo sentencio a muerte en su lugar. ¿Tan deshecha como vienes? No deberías hacer promesas que no puedes mantener. Para comenzar, solo has venido para llevarte a este joven hombre de aquí, así que basta de tus excusas convenientes. Betelgeuse se agachó y tomó la cabeza de Subaru, levantándola. A manera de diversión, agarró a Subaru del cabello, haciéndolo cabecear hacia arriba y hacia abajo en contra de su voluntad. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Dije que no lo toques! El rostro de Rem se contorsionó por la furia ante las burlas de Betelgeuse. Viendo a la chica demonio perder la compostura, él rió con satisfacción. Sí, muy bien. Muestra tus verdaderos deseos. Muestra tu corazón. Muestra tu amor, amor, amor. Esto es amor. El amor es lo que te guió aquí. El negar ese amor, callar ese amor, disfrazar ese amor con falsedades. Todas son traiciones a ese amor. Insultos. Oh, y tan perezosos. ¡Una estupidez tras otra!
Me alegra tanto ese grito. Ese es tu verdadero deseo, desprovisto de todas las impurezas necesarias. Es por eso que has venido hasta aquí, solamente por tus sentimientos por este joven. Rem, todavía enojada, aguantaba en silencio mientras Betelgeuse insistía en su punto. Sus ojos locos miraron con un destello de compasión. Luego, su mirada recayó sobre el chico que sostenía. Es muy lamentable, un devoto del amor hasta tal punto como tú. ¿Por qué tus ojos están bloqueados tan firmemente en alguien como él? Alguien improductivo, ignorante, desagradecido, descarado como él. Es verdaderamente un producto de la pereza. ¿Qué sabes acerca de Subaru? ¡No hables donde no te corresponde, devoto de la bruja! Estás alterada porque no lo puedes aceptar, ¿verdad? Que este joven, el objeto de tu amor, ya está acabado. Lo has perdido hace mucho. ¡No está acabado! ¡Estoy aquí! No he olvidado las palabras de Subaru. Lo tomaré de la mano y lo sacaré de aquí. Mientras esté aquí, él no está acabado. Esas no fueron meras palabras de consolación. Eran palabras que transmitían una verdad firme en el interior de Rem. Mientras Rem gritaba, Betelgeuse reía, levantando lentamente la cabeza de Subaru mientras lo apoyaba contra la pared. Una especie de voz vino del interior de Subaru. Él no sabía qué se le estaba diciendo o por qué. Rem vio el cambio parcial en el chico que se ahogaba en un mar de oposición. Ella saltó con su cuerpo herido. Cuando Rem saltó por el aire, las figuras que habían mantenido su silencio hasta entonces hicieron lo mismo para perseguirla. Dos figuras se impulsaron contra la pared para aproximarse. Sus espadas con forma de cruz, fundidas en la oscuridad, dirigieron una puñalada a la pequeña chica. Ella gritó en respuesta. ¡No se metan entre Subaru y yo! Osciló su brazo derecho con la cadena de la bola de hierro enredada en su antebrazo. Con un sonido agudo, ella desvió los crucifijos, siguiendo para arrancar grandes partes de la cara de una de las figuras. Otra trató de forcejear con ella luego de que su espada fuese desviada, pero la bola de hierro, siguiendo su trayectoria, penetró fácilmente por detrás de su cráneo. Los dos cadáveres cayeron al suelo mientras Rem aterrizaba en el centro de la recámara, justo en el medio de los fanáticos. Justo antes de que las cuchillas a su alrededor estuvieran a punto de rebanarla, Rem escupió sangre mientras gritaba. ¡El Hyuma! El encantamiento creó frío, haciendo rebotar los cadáveres a los pies de Rem. No, la sangre fresca fluyendo de los cadáveres se congeló, formando cuchillas con puntas afiladas de hielo rojo que se volvieron contra los enemigos a su alrededor. Las túnicas negras saltaron con fuerza, pero fueron ellas quienes fueron empaladas. Cuando fueron detenidas, sus torsos siguieron su camino. Los puños y el mayal de Rem los destrozaron en pedazos sin misericordia. Betelgeuse exclamó. ¡Espléndido! ¡De verdad, espléndido! No es una exageración decir que eres espléndida. Y aún así, ¿por qué? Oh, ¿por qué? No puedo aceptar el amor. No puedo admitir esto. No lo entiendo. La mera acción no tiene justificación. Es como tratar de atrapar una nube. Y aún así, ¿por qué? No digas tales cosas a la ligera. Ya tengo mi justificación. Luego de esa noche, donde debí haberlo perdido todo, no hay una más grande que la salvación que tuve esa mañana. ¡Esa es la razón! Rem hizo a un lado la voz del hombre loco. Sus ojos miraban directo a Subaru. Compensaré todo lo que he recibido con todo lo que soy. No tengo intenciones de dar un precio tan bajo a los sentimientos detrás de mis acciones y detrás de mi deseo de tomar esas acciones. Las figuras en la recámara una vez se numeraban alrededor de 15. En ese momento, casi la mitad de ellos habían perecido por los ataques de Rem. Los restantes parecían incapaces de poner un alto a su furia. Su superioridad estaba fuera de cuestión. El poder de la raza demonio era muy real. Y aún así, ¿por qué? Betelgeuse se agarró la cabeza, dejando salir el aliento mientras miraba la crueldad infligida a sus fieles.
No parecía alterado por pena, temor o preocupación. La ansiedad de ella solo crecía mientras se volvía claro que la reacción era una de pura emoción. Estando al lado de Betelgeuse, Subaru miraba la violenta batalla de Rem. Lentamente, el significado de la escena y la razón de la chica para pelear penetraban en su cerebro. Él no entendía. Él no quería entenderlo. No estaba tratando de entenderlo. Y aún así, lo alcanzó de igual manera. La visión de ella herida, sangrando, y a pesar de ello, continuando la pelea, removió algo en su pecho, trayéndolo a la superficie. Quizá tenía que poner en palabras lo que lo afligía, pero si lo hacía, ya no podría seguir en su estado estupefacto. Eso significaba enfrentarse a lo que estaba bien, lo que estaba mal, y por qué él estaba ahí. Para Subaru, temer a esto, priorizar su amor por sí mismo sobre los demás, era solo... Betelgeuse se puso de pie mientras decía: «Mi cerebro se estremece». Las mangas de su hábito negro se balancearon mientras caminaba al frente con tranquilidad. A diferencia de sus adeptos, sus manos no sostenían nada. De hecho, la manera relajada en que sus manos abiertas se balanceaban frente a él no contenía ni una pizca de hostilidad visible. Su cuerpo era piel y huesos. Su comportamiento no daba ningún indicio de que fuera fuerte. Notando el avance de Betelgeuse, Rem derribó a otra de las túnicas negras y saltó. Colgando del techo, ella observaba mientras Betelgeuse avanzaba debajo de ella. Un instante después, ella se dispararía como una flecha con un ataque que seguramente partiría en piezas el delgado cuerpo de Betelgeuse. Y aún así, ¿por qué? ¿Por qué había un terrible sentimiento atacando el corazón de ella aún así? ¡Aléjate de Suba! La voz de Rem se interrumpió. El resto de su nombre nunca alcanzó los oídos de Subaru, pero el eco de su voz causó un cambio decisivo en el corazón de Subaru. La misma Rem seguramente no pretendía nada de eso, pero los gritos repetidos y fervientes de la chica descongelaron el corazón helado de Subaru. Él produjo un leve sonido desde el fondo de su garganta y gateó. Fue un fragmento insignificante de palabra que no llevaba ni un ápice de los sentimientos que deseaba transmitir. Y aún así, mientras luchaba por tomar aliento, Subaru levantó su rostro y puso todas sus emociones en una corta palabra. «Rem». Su voz fue tan débil como un susurro. Él no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había pronunciado ese nombre con sus labios. Y, sin embargo, su voz era tan débil, amenazando con desaparecer completamente. Su débil voz parecía morir en el viento. Se preguntaba si ella siquiera podría oírlo. Mientras la chica manchada de sangre se aferraba al techo, una ligera expresión de alivio llegó a su rostro. Sus labios se aflojaron solo un poco, y sus ojos irradiaron alegría mientras miraban a Subaru. ¡Subaru! Mientras el chico regresaba de la estupefacción a la realidad, claramente escuchó el llamado de Rem. Y luego, en un instante, el cuerpo entero de la chica se fracturó y cayó audiblemente al suelo frío y duro. Subaru perdió la voz mientras miraba la sangre esparciéndose del cuerpo caído de Rem. Su cadáver, caído en el suelo, había sido destruido cruelmente por donde se viera. Cuando se había inmiscuido en la caverna, estaba toda herida, pero seguía encantadora. Ahora, cada uno de sus miembros estaba doblado en una dirección distinta. Las heridas en su parte frontal y su espalda parecían como si los dedos de un gigante hubieran perforado su torso. Y lo que había infligido tal violencia sobre su cuerpo fue... la autoridad de pereza. Mientras Betelgeuse murmuraba, el cuerpo de Rem con sus extremidades destruidas se elevó frente a sus ojos. No había signo visible de interferencia mágica, y tampoco la había levantado alguien. Incluso así, el cuerpo de Rem levitaba. Era como si unas manos se hubieran extendido desde arriba y la hubieran levantado. ¡Manos invisibles! Betelgeuse miró atrás.
levantando ambas manos sobre su propio rostro, mientras el cuerpo de Rem flotaba detrás de él. No había nadie a sus alrededores con las manos sobre ella. Nadie estaba tocándola. Era un espectáculo muy extraño. El poder para alcanzar lugares que la mano no puede y hacer lo que sea sin mover el cuerpo propio. La máxima diligencia siendo un perezoso de carne. Oh, tales sentimientos de pereza hacen que mi cerebro se estremezca. Subaru vio los momentos finales de Rem estupefacto. Ella nunca se movería de nuevo. La voz de él no saldría. Sus ojos se ampliaron olvidando respirar, mientras su comprensión del mundo a su alrededor se volvía menos real, cayendo en la estupefacción una vez más. Su mente estaba envuelta en oscuridad, como si estuviera cayendo sin parar a un agujero sin fondo. Mientras trataba de escaparse de la realidad, Betelgeuse lo detuvo, tomándolo bruscamente de su flequillo y usándolo para levantarle la cabeza. No tienes permitido huir de esto. El impacto del dolor hizo que Subaru hiciera una mueca mientras se sacudía tratando de echar a Betelgeuse hacia atrás. Betelgeuse no le permitió hacer nada de eso, aunque el chico estiró sus cadenas al límite. Los amarres metálicos rasgaron la piel de Subaru al punto que le sacaron sangre, pero sus ojos fueron forzados a mirar al frente. Mira, sigue, mira, por favor, la chica está muerta, murió por amor, peleó estando herida, luchó contra sus temores, siguió adelante y murió sin cumplir sus deseos. Mira, por favor, mira sus quemaduras, este es el resultado de tus acciones. El cuerpo de Rem flotaba mientras la cabeza de Subaru se estiraba al frente, tan lejos como las cadenas a su alrededor lo permitían. Incluso así, Subaru se retorcía y pisoteaba en el suelo, mientras un par de manos lo mantenían en su lugar. El aliento pútrido del hombre loco fluía sobre él. Subaru jadeaba con Rem ensangrentada frente a sus ojos. Es el resultado de tus acciones. Fuiste perezoso y no hiciste nada. Y por ello está muerta. Porque tú la mataste. Tú. Fue por mi mano, fue por mis dedos, fue por mi carne. Pero fuiste tú. ¿Quién la mató? Sí. El poder anormal de Betelgeuse jugaba con el cuerpo de Rem mientras él piaba casi como si estuviera cantando. El cuerpo de Rem, yaciendo en el aire, se movía como una marioneta en una cuerda mientras sus brazos y piernas colgaban. Sus miembros torcidos danzaban de acuerdo con los caprichos del hombre demente. Sonó un screech de algo partiéndose. Incapaz de soportar la manipulación, el cuerpo de Rem se rompió. E igual algo en Subaru. ¡Au! ¡Duele! ¡Cómo duele! ¡Sálvame! ¡Ah, Subaru! Fue una burla barata, la más baja de su clase. El hombre violó a Rem con sus burlas. Con diversión sencilla, rebajó a la chica que Subaru veneraba directamente frente a sus ojos. El espectáculo era tan horrible que Subaru sinceramente quería apartar la mirada y hacerse a sí mismo olvidarlo. ¡Betelgeuse! Subaru tenía miedo de ver la realidad, pero el olor a podredumbre que inundaba su alrededor había sido suficiente para traerlo de nuevo a sus sentidos. Estiró su cuello, tratando de morder la tráquea que estaba tentadoramente cerca, pero las esposas intervinieron y sus caninos se quedaron solo un poco cortos. Él tropezó de frente, cayendo duro sobre su rostro. Su nariz estaba sangrando y se había astillado un diente frontal. Betelgeuse reía con deleite mientras miraba a Subaru desde arriba. ¡Te mataré! ¡Matar! ¡Te mataré! ¡Voy a matarte! ¡Matar! ¡Muere! ¡Te asesinaré! ¡Muere!
Odiar a otros para poder vivir. Esa fuerte pasión hacia otros es el lado opuesto de la moneda del amor. ¡Ay, qué espléndidamente retorcido está esto! Esto nos lleva a mí y a mis dedos a mayores alturas de diligencia. Matar, te mataré. Tú mataste a Rem. Yo, matar, matar, matar. Te asesinaré. Sí, te mataré. Matar, matar. Muere, maldito. Maldito seas. Muere, maldito. Él botaba saliva mientras lanzaba maldiciones y levantaba un aullido resentido. No le importaba si sus brazos se desprendían. No le importaba si sus piernas se arrancaban. Si pudiera liberarse de sus esposas y matar al hombre frente a sus ojos en ese mismo instante y lugar, sería suficiente. Odiaba, odiaba, odiaba al hombre sin límite. El hombre tenía que morir. No se le podía permitir la vida. Tenía que asegurarse de que el hombre muriera entonces, en ese momento, en ese mismo instante. Subaru llenó su cuerpo entero de rabia mientras Betelgeuse estaba de pie a su lado. Abruptamente, la última risa alocada desapareció y él murmuró: Este ha sido un asunto bastante descuidado, pero finalmente es la hora en que debemos partir. Con una mano, reunió a las figuras restantes y apuntó hacia la entrada destrozada de la caverna. Abandonemos este lugar. Van a ignorar el número de dedos restantes, continuarán con el rol de la mano izquierda y se encontrarán con los otros 5 dedos. La prueba se conducirá como estaba planeado. ¡Muere! ¡Muere, maldito! ¡Muere, muere, muere! Habiendo emitido sus breves órdenes, Betelgeuse juntó sus manos. A esa señal, las túnicas negras se desvanecieron, fundiéndose en la sombría oscuridad de la caverna. Una por una, todo trazo de vida se desvaneció del lugar con el mismo Betelgeuse partiendo al final, caminando sin prisas hacia la entrada. El fuerte sonido de sus zapatos resonaba en las paredes rocosas de la caverna, con Subaru gritando, maldiciéndolo con la muerte una y otra vez, mientras su espalda se volvía más distante. ¡Espera, pedazo de mierda! ¡Muere! ¡Te mataré! ¡Muere aquí! ¡Muere aquí ahora! ¡Muere ahora mismo! ¡Muere, muere, muere! Pareciera que olvidé algo. Incluso con los gritos sanguinarios que le eran dirigidos, el hombre demente se detuvo y habló tan tranquilo como siempre. Mientras Subaru miraba a Betelgeuse, este miró atrás, asintió al primero y cruzó ambos brazos sobre su pecho. Realmente no entiendes tu posición. A pesar de esto, te permitiré tomar una decisión ahora mismo. La cabeza del loco se inclinó en un ángulo perfecto, con suficiente fuerza para romper su cuello. O eso parecería. Apareció una sonrisa oscura. Te voy a dejar atado de brazos y pies. Todo lo que te espera es la muerte. Sin embargo, si tomas el Evangelio en este lugar, aún podrías ser salvado. ¡Vete al infierno! ¡Muérete ahora! ¡Te haré pedazos! ¡Te daré una paliza! ¡Te haré añicos! Puedes ser salvado si te conviertes en uno de nosotros. Si no, eres solo un extraño. Es claro y simple, ¿no? Betelgeuse, promulgando lo que le parecía el plan más astuto, procedió a darle la espalda a Subaru. Tomó las repugnantes maldiciones saliendo de la boca del chico como nada más que un poco de viento, y sus pies trataban la piscina de sangre como un charco de agua dejado por una llovizna de la tarde. En resumen, su comportamiento no estaba nada afectado. Por lo regular, Betelgeuse se habría retirado sin notar a Subaru en lo más mínimo. Sin embargo, no lo hizo, porque un sonido pesado y acuoso atrajo su atención hacia un lado. Betelgeuse miró hacia el sonido, asintiendo mientras miraba a la chica de cabello azul que había caído allí. Habiendo perdido todo interés en jugar con ella como muñeca, estaba a punto de irse cuando la notó tirada al lado del camino. No era exageración decir que esto también era tratarla como un juguete. Tú también eres seguidora del amor. Sí, trataste muy duro.
Betelgeuse seguía detenido y corrigió la postura del cadáver de Rem, haciendo un signo de cruz con ella. Parecía alabar y reconocer las acciones que la chica había mantenido hasta hace unos minutos. Sin embargo... Moriste por amor, desafiando tu destino con todo tu poder. Sin embargo, yaces arruinada e insatisfecha, habiendo perdido el objeto de tu amor, incapaz de saciar tu deseo, con el vacío en todo tu ser. Su aclamación se convirtió en una burla, lamentando la futilidad de las acciones de Rem, mientras sus mejillas se tornaban en una sonrisa burlona. Porque fuiste perezosa. No había mayor manera de menospreciar la existencia de la chica solitaria, Rem. Aullidos y gritos resonaron fuertemente por la caverna. Subaru Natsuki produjo un grito inhumano. Su rabia fue suficiente para llenar su garganta entera. Su rabia fue suficiente para evitar que formara palabras. Su lamento el suficiente para formar lágrimas de sangre. Escuchando esto, Betelgeuse rió, como si fuera una lluvia de los mejores elogios posibles. Él rió y rió. No dejó de caminar. Por supuesto, Subaru no podía esperar ni detenerlo desde atrás ni aplastar su cuello. Se mantuvo oyendo esa voz riendo por un largo rato, incluso cuando el propio Betelgeuse se había ido, aunque sus maldiciones no alcanzaran al hombre, aunque las luces al interior de la caverna se extinguieron todas a la vez y lo dejaron solo con el cadáver en la oscuridad, no se detuvo.